Bueno, amigos y amigas, entonces vamos a seguir con este mini curso del bot para trader. Y habíamos visto dentro del money management, o el money, porque en inglés es money management, la administración del dinero para que ustedes gestionen bien el capital antes de desarrollar tu estrategia técnica. Aquí esto les va a ayudar a comprender lo que es la gestión de riesgo, que se debe hacer también en trading manual, por si algunos no lo hacen. Pero que acá se insiste en el canal, siempre insiste con la gestión de riesgo, porque es lo que posibilita que las cuentas puedan seguir operando y uno mejore en su estrategia, ¿no? Si es que le gusta ir aprendiendo el trade bajo un sistema donde ustedes le empiecen a tomar confianza o le vean la vuelta en ese punto y necesiten de algún indicador, bueno, es bueno administrar o gestionar el riesgo para tener las suficientes, en función del capital que tenemos, la suficiente cantidad de operaciones para generar una experiencia aceptable o corregir errores y todas esas cuestiones. Bueno, habíamos visto entonces que la determinación del lote puede ser automática. Si la dejamos en cero, el bot va a buscar una gestión de riesgo aceptable, que ya lo vamos a ver cómo se calcula, o ponerlo el lotaje que nosotros buscamos. Y para ello iniciaba esta parte donde íbamos a esta parte donde está el risk basis, que dice en equidad on equity igual a 0, o está diciendo acá en stop loss on stop loss igual a 1. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo aquí, por eso tienen puesto cada cosa. Vamos a ver que el risk base, esa es la base de riesgo, o sea, en qué se va a basar el riesgo que tomemos en cuenta para que el bot calcule. Entonces, si ponemos en la equidad, estamos trabajando en el balance real de cuenta, o sea, va a calcular el bot nuestro lotaje. Recuerden que si poníamos la opción 1 podíamos elegir el lotaje, pero ahí si no tenemos realmente en cuenta el balance de cuenta que tenemos, podemos elegir un tamaño de lote muy alto o también muy bajo, y lo adecuado es utilizar o un balance real de cuenta para tomar un lotaje adecuado basado en la equidad. O sea, la equidad vendría a ser nuestro depósito menos nuestro margen que nos retiene el broker, que no podemos contar con ese capital, menos la flotación. Entonces tenemos un balance real de cuenta, que es lo que realmente disponemos en la actualidad. Entonces la base de riesgo que tomaríamos, si lo ponemos en 0 en esta parte, lo vuelvo a repetir, risk base en equidad 0, va a elegir en función del el balance real de cuenta, va a elegir este lotaje y se calcula automáticamente. Podemos tener en función del stop loss que le demos a nuestro bot. Si nosotros elegimos también un lotaje, habíamos dicho en balance real de cuenta, para tener una gestión de riesgo adecuada o de acuerdo a lo que es nuestro stop loss. Entonces el lotaje, si ponemos 1 aquí, se va a hacer en función del stop loss, aquí 1, como dice acá, en función del stop loss tenemos que modificar este parámetro y ponerle 1. En función del stop loss que utilicemos en nuestra estrategia técnica desarrollada, va a calcular el lotaje. Podemos verlo, podemos hacer pruebas de cuánto sería en equidad y cuánto sería basado en el stop loss para ver si nuestra gestión de riesgo también es aceptable. Pero además de ello, fíjense que como dice acá, el risk basis, la base de riesgo que tomamos, 0 es para determinar el tamaño del lote en función del porcentaje del capital que está preparado para apostar, para comprar lotes, ¿sí? Esto depende del nivel de apalancamiento. Por ejemplo, vamos a ver este tamaño de lote, y cómo se calcula también, porque es importante tenerlo en cuenta, porque vemos cómo lo va a calcular directamente el bot este lote en función del capital de cuenta. Vemos que esto depende del nivel de apalancamiento. A un nivel de apalancamiento 1 en 100,
entonces el 1% del capital se comprará 0,01 lotes por 1000 unidades de la divisa. ¿Por qué es esto? Vamos a ver. Si estamos utilizando un apalancamiento 1 en 100, o sea que por cada dólar que depositamos tenemos 99 disponibles para representar esos 100, tenemos 99 dólares más que nos da el broker como una garantía entre comillas. El bot va a utilizar el 1% del capital. O sea, estamos hablando aquí que va a comprar 0,01 lotes por 1000 unidades de la divisa. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si el precio iría en contra 100 pip, se habría perdido el 1% de la moneda base capital. Eso es lo que ese riesgo que toma no es el bot. El bot va a trabajar con 1% del capital. Que esto al estar apalancado representa una cierta cantidad de lotes, por ejemplo lote 001 por 1000 unidades, pero ¿qué representaría este 1% sobre nuestro capital real? Representaría una pérdida un poquito mayor. Por eso es lo que se trabaja. Se dice a veces que el apalancamiento es arriesgado, sí en comparación con lo que nos están prestando, porque si estamos utilizando un lote más grande, estamos arriesgando un poquito más de capital, pero como estamos apalancados, estamos comprando, que por ejemplo estamos con un apalancamiento 1 en 100, el 1% de nuestro capital, el 1% de capital haría que nuestro precio pueda ir en contra 100 pip para recién perder ese capital. ¿Sí? De otra manera no tendríamos esta posibilidad. Entonces vamos eligiendo cómo toma de acuerdo al apalancamiento. Bueno, y acá tenemos el riesgo base cuando ponemos 1, que dijimos que lo determina en función del stop loss. Por ejemplo, esto es de acuerdo a nuestra estrategia. Por ejemplo, si tenemos un stop loss de 50 pip, para perder ese 1% que habíamos dicho que aquí en el lotaje automático, si tomamos un 1% del capital, aquí por ejemplo teníamos 0,01 lotes, estábamos tomando el 1% del capital, teníamos en cuenta que estaba dividido 100 porque el apalancamiento en 100 nos está permitiendo comprar un microlote, o sea 1000 unidades de la divisa. Si recién comprando ese microlote perdiéramos 100 pip, perderíamos el 1% de nuestro capital, o sea ese es el riesgo que tomamos, el riesgo es el 1%, tendríamos 100 pip, pero si lo tomamos en función del stop loss, y ponemos por ejemplo un stop loss de 50 pip, no de 100 pip, por ejemplo el tamaño del lote sería 0,02, porque 0,02 por 50 pip representaría recién el 1% del capital. Entonces aquí si no tomamos los 100 pip, tomamos 50, podemos ponerle capital 0,02. Es como habíamos hecho también, como hacíamos o como se hizo en la gestión de riesgo, el ejemplo real de cómo modificábamos el lotaje, porque teníamos una posibilidad con el apalancamiento de, por ejemplo, utilizando el 1% de capital, nos permitía 100 pip para ese caso perder este 1% de capital, pero si tenemos un stop loss de 50, podemos modificar a 0,02 el lotaje para que en este caso, como nuestra estrategia se baja con 50 pip, en caso de no darse lo que programamos, perdamos solamente 50 pip, pero si vamos en beneficio tenemos un lotaje mayor para tener mayores beneficios o ir corriendo el trailing stop. Por eso podemos poner en automático para poner este riesgo, o
en función de ese riesgo también y los PIB que nos va a permitir, tenemos que hacer este cálculo, modificar el lotaje, poner un lotaje mayor a menor cantidad de PIB. Bueno, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Acá dice el maximum risk percentage. Acá dentro de esto, nos fijamos que la base de riesgo puede ser en la equidad o en el stop loss. O sea, podemos ver que en la equidad nos puede dar una mayor cantidad de PIB, pero si nuestro stop loss por estrategia es menor, podemos también aumentar el lotaje y podemos poner un máximo porcentaje a arriesgar, porque aquí arriesgamos el 1% del capital, pero también para limitar nuestro base de riesgo automática o precalculada le podemos poner un máximo de porcentaje. Por ejemplo, 2 es igual al 2% de capital por operación. Acá en el ejemplo arriba se mostró que arriesgaríamos el 1%. Aquí, si ponemos basado en la equidad, mostramos que si arriesgaba el 1%, pero acá ponemos un máximo porcentaje, un 2%. 2.0 es 2%. Entonces aquí poníamos 2 y representaba el 2%. Y acá tenemos también, en función del stop loss, cómo modificarlo también, porque teníamos basado en la equidad, basado en el stop loss, teníamos un máximo riesgo, un máximo capital a arriesgar por cada operación, 2%. Ya vimos que si era el 1% nos representaba tanto porcentaje de acuerdo al lotaje, pero si el stop loss era menor también podemos aumentar el lotaje, pero también tenemos el máximo porcentaje a arriesgar y tenemos el stop loss. Y acá dice for signal reversal o autocalculado del stop loss. ¿Y qué dice? Stop loss 20. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo para que se entienda cómo. Es un stop loss. Este stop loss for signal reversal o autocalculation igual a 0 para inversión de señal o cálculo automático. ¿Qué quiere decir? Que el stop loss que tenemos es porque si se invierte la señal, o sea, porque hicimos compra y poseemos un stop loss en el caso de que vaya en sentido contrario, tiene una reversión o un autocalculado. Y si ponemos la opción automática, se pone el valor del stop loss en pips. Vamos a ver aquí, por ejemplo, acá, si dejamos en 0, tenemos un autocálculo del stop loss en función de nuestro riesgo base, o si no, podemos elegir qué stop loss. Por ejemplo, en esta modificada en stop loss, aquí podemos ponerle que queremos un stop loss de 50 pip, como se vio en este ejemplo. Si queremos 50 y ponemos exclusivamente, ya ponemos cuánto es el stop loss que queremos, ponemos que esté bajo el stop loss y el máximo porcentaje ya lo tenemos configurado para hacer esa operación, poniéndole el tamaño del lote. Por ejemplo, era 002, basado en el stop loss le ponemos 50 pip de stop loss, como en este caso lo configuramos para que vaya trabajando de esa manera, como mostramos en este caso, que elegimos en función del stop loss, pero si lo poníamos automático, lo calculaba aquí el riesgo base y nos ofrece, teníamos que poner el autocalculado, el stop loss, ponemos en 0 y automáticamente el bot nos va a trabajar, por ejemplo, con un 1% y va a calcular ya el stop loss que tendríamos automáticamente. Por ello existe la posibilidad de trabajar en función del balance real de cuenta. Esto funciona muy bien, o elegir nosotros de acuerdo a nuestra estrategia. Ya tenemos unos parámetros que siempre utilizamos, o sea, tomamos de acuerdo a ciertas señales siempre un mismo stop loss y un take profit acordes. Ya tenemos esas medidas, entonces lo que se hace es programar el bot con esos valores. Y si no lo sabemos hacer, se hace porque estamos en prueba en estrategia, porque ponemos automáticamente esto para que el bot lo nomine automáticamente y nos dé una gestión de riesgo aceptable para no entrar en pérdidas excesivas. Por eso aquí dice, para la inversión
de la señal o cálculo automático, inversión de la señal sería que no el stop loss, la función del stop loss, que es en el caso que fuese contrario a nuestra predicción, es la inversión de señal o el cálculo automático. Y si no se elige esta opción 0, se pone el valor en pip que uno quiere como stop loss específicamente. Acá lo aclara de nuevo, 0 es para el cálculo automático, y para una operación de reversión, cuando se da una señal opuesta, lo va a calcular automáticamente, y si no, de lo contrario, se fija el número de pip en el valor que ustedes precisen. Aquí se pone use trailing stop, sí o no. No es 0, sí es 1. Ustedes le colocan. Acá vemos que además del stop loss le pueden poner el trailing stop. Si le ponen 0, quiere decir que no va a utilizar trailing stop. Si utiliza 1, va a utilizar el trailing stop. Esto está regulado y configurado en el bot para que cada 5% de beneficio en su estrategia, desde que hicieron la operación, vaya corriendo el trailing stop. No está puesto en pip, sino cuando ustedes obtienen 5% de beneficio. Y le pueden poner también un take profit final. Por ejemplo, aquí está puesto 100 para que haga 100 pip. Dentro de estos 100 pip va a tener un stop loss, por ejemplo en este ejemplo, de 20 pips, y va a correr el trailing stop cada 5% de ganancia sobre la estrategia que tengan, sea compra o venta. Va a ir moviendo el stop loss para ir asegurando beneficios. Bueno, como ven, esto lo tienen que estudiar bien. Tienen muchísimas herramientas para ir interactuando con este bot, gestionando riesgo para que el bot se adapte a su estilo de trading, ya sea con una gestión de riesgo automática, o si tiene una estrategia ya más desarrollada, lo van a poder utilizar con este tipo. Por ejemplo, trailing stop pusimos 0 era para desactivar, 1 para que el stop siga un pico de ganancias por el valor del stop y cierre el pico de ganancias. ¿Qué quiere decir? Que va a ser como un break even, o sea, va a cubrir el stop loss. Una vez que haga el 5%, el stop se va a cubrir o se va a correr por encima de nuestra operación, asegurando ya el primer 5% de las ganancias, cosa que en un caso de primero un retroceso ya tengan asegurado un 5% de beneficios y no tengan pérdidas. Por eso que se puede activar esta opción trailing stop, y después, si sigue en tendencia, pueden cada 5% de aumento de su posición en beneficio seguir acumulando hasta que se dé un retroceso lo suficientemente significativo como para tener beneficios en las operaciones. El take profit, vamos a ver la parte de take profit en este punto también. Ustedes fíjense que así como tienen las pérdidas, tienen el take profit, que vimos que acá en el caso era 100, y acá podemos ver que les da dos opciones con respecto al take profit. Les dice el set del stop loss to break even pips, o si ustedes lo quieren proteger con el break even, quieren poner una cantidad de pip para cubrir el break even, o sea, para no quedar en pérdidas. Vamos a verlo aquí, lo pueden elegir. Acá entonces vamos a ver a esta parte. Dice setear el stop loss para tener pip para el break even. O sea, si ustedes no quieren esta protección, ponen 0. O sea, establecer el stop loss en pip del break even. Si ustedes no quieren asegurar las ganancias, como vimos, que mueva el stop loss un primer movimiento, para que si ustedes el precio va a un nivel de beneficio y después retrocede, quieren asegurar eso, le ponen una protección para que se ejecute el break even y no quedar en pérdidas. 0 es para una protección sin fines de lucro, o sea, quedarían en 0, no perderían su operación. Y si ustedes quieren, le pueden poner pip, por ejemplo, al break even. Una vez que cubre, por ejemplo, sumar un mínimo de pips para que recién ahí el bot, en caso de ir en sentido contrario, quedaría cubierto ningún gasto más 10 pips. Por ejemplo, aquí ustedes lo ven. Estas operatorias normales
que ustedes ven generalmente en el trading manual la pueden hacer aquí en automático. O sea, los pip, si ustedes seleccionan 0, no van a tener protección. Pónganle que ustedes seleccionan 1. Si ustedes quieren esta protección, le tienen que poner cuántos pip quieren asegurar luego de que se hizo el break even, para que ustedes, además de cubrir los costos de la operación, o sea, comisiones, swap, todo lo que ustedes tengan, además tengan 10 pip en el caso de que ustedes vean que finalmente su operación no era tan o de un impulso tan grande como para asegurar mayores beneficios. Les conviene tener ese break even configurado. Después tenemos el max sleep page. Bueno, el sleep page hay que tener en cuenta cuando ustedes también tradean el manual, que siempre se habla de esta cuestión, que es el cambio del pip máximo entre el precio publicado y el comercial. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde que ustedes abren una orden hasta que se ejecuta, a veces hay una diferencia de precios muy grande, ¿sí? Es por eso el slip page o deslizamiento es la diferencia de precio que puede ocurrir entre el momento que ustedes colocan la orden de trading y su ejecución real en el mercado. Esto también se puede configurar porque ustedes quizás abren una operación y se abre muchos pip más arriba. Ya habíamos explicado esta cuestión por el tema de los spread, por el bid y el ask, las diferencias. Entonces ustedes pueden poner cuánto como máximo puede abrirse o puede haber diferencia entre pip entre lo que ustedes están viendo en el precio actual y lo que se abriría la operación. Esto por si ustedes no tienen en cuenta mucho el bid y el ask, no se fijan, no tienen en cuenta cuántos son los movimientos en pip, o si tienen una estrategia scalper donde no pueden colocar muchos pip de diferencia entre lo que hacen su compra o venta y dónde se va a colocar la operación, porque trabajan con pocos pip para tomar beneficio, entonces colocan el slip page. Y el máximo spread es la diferencia máxima que van a tolerar de spread entre la compra y la venta. Acá, como lo pueden ver, lo pueden configurar. Por ejemplo, el slip page está diciendo que entre que ustedes abren una orden y lo que se ejecuta que quieren ver en su plataforma, si es más de un pip, o sea, si hay mucha diferencia, no la abra. Por ello muchas estrategias pueden que si no configuran esto no les abra, porque en ese momento hay un deslizamiento importante, entonces no le abre operaciones y dicen, ¿cómo no me está funcionando el bot? Si lo tengo bien configurado, pero tienen que ver estos parámetros, cómo están hechos, porque por ahí hay momentos, si ustedes no lo configuran para determinados slip page, no les va a abrir por una cuestión de que hay mucha diferencia entre lo que ustedes configuran la estrategia y los pip que tomaría la operación. Y lo mismo está relacionado con el spread que tenga. Ustedes van a tolerar operaciones, por ejemplo, le pueden poner un diferencial de spread que ustedes toleren como adecuado para que se realicen sus operaciones, justamente para no generar conflictos o no reducir sus ganancias, o que no toque stop loss antes su take profit. Ustedes pueden configurar estas cuestiones. Bueno, esta es la parte de la gestión de riesgo. Como ven, tiene muchas cuestiones, muchas opciones para que ustedes aprendan a gestionar sus operaciones. No obstante, su estrategia técnica va a estar enfocada o centrada en gestionar su riesgo. Ustedes van a aprender a gestionar su riesgo y tener una mejor noción del capital que tienen. Por lo tanto, incluso fuera de lo que es el estudio y el análisis de su estrategia, van a aprender a gestionar el riesgo con una herramienta automatizada. Bueno, y también les sirve como control si quieren hacer el trading manual exclusivamente para ver cómo están las condiciones del mercado. Bueno, hasta aquí la parte de gestión de riesgo. Después vamos a pasar, en la próxima parte, es a las estrategias que incluyen dentro de este Expert Advisor. Acá, como vemos, son 9, y esto se va a hacer a partir del próximo video.